por aquí mismo, ¿no? Bueno, buenos días. Muchas gracias, Elia. Como decía ella, vamos a hablar un poco de cómo la planificación contextual y la medición nos ayuda a generar ese nuevo estándar de medición para trabajar la incrementalidad de la marca. Me acompaña mi compañero Dani, que es justamente el que hace toda la parte de modelización. Hoy el objetivo un poco de la sesión es construir esa lógica de negocio en el Digital Out of Home. Al final nosotros llevamos 4 años midiendo con modelización cómo los medios impactan en el negocio y cómo generan ventas, donde el exterior de hecho es un medio súper clave. Y ahora lo que queríamos es dar un pasito más allá y ir un poco a lo más local, ¿no? Como para un franquiciado o un restaurante, el Digital Out of Home también puede ayudar a esas ventas, ¿no? A esa incrementalidad. Y es que realmente teníamos una gran pregunta, ¿no? Porque al final los franquiciados, digamos que se niegan, ¿no? A invertir, cuando tienen su propio restaurante en el centro comercial, no quieren invertir en el medio, ¿no? Porque ya su propio restaurante es un generador de ventas. Por tanto, era algo que teníamos que responder, ¿no? Y bueno, antes de eso lo que queríamos es entender, ¿no? Le transmitimos cuál es el papel del Digital Out of Home en aquellos entornos donde es clave, ¿no? Porque el consumo es activo. Y lo que vemos es que, por un lado, refuerza los impulsos, ¿no? Al final lo que vemos es que el Digital Out of Home está en un momento donde tú buscas pasar tiempo, tiempo de ocio, ¿no? Comer fuera, o sea, ya estás incitado a esa compra y a ese impulso, ¿no? Y lo que hace el medio es impulsar un poco más esa necesidad hacia la compra, ¿no? Reduce el esfuerzo mental porque hay muchísima oferta y esto te ayuda como a decidirte, ¿no? Sobre todo si va acompañado de una promoción. Está integrado en el recorrido, con lo cual no es... no afecta, digamos, al usuario como que le estorba, ¿no? Sino que está súper integrado. Genera confianza, porque si una marca se anuncia en el medio, pues al final es que tiene una marca detrás importante. Y conecta ese impacto con la acción y con la conversión a venta, ¿no? Porque impulsa el tráfico al restaurante y activa la preferencia. Y al final esto no es suficiente, ¿no? Porque por mucho que le digamos a los restaurantes o a las marcas, oye, el exterior funciona de esta manera y es bueno para ti, tenemos que ir un paso más allá. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo estamos planificando hoy? Pues lo que vemos es que planificamos con KPIs de medios, pues oye, cobertura, hablamos de impactos, de GRPs, pero eso no es suficiente, sino que tenemos que demostrarle esa incrementalidad, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos hecho una campaña y nos dicen, oye, pues yo en mi restaurante no he notado el incremento en ventas, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que dar un paso más allá y demostrar ese KPI que ellos necesitan ver, ¿no? También el medio es verdad que nos permite trabajar en ese contexto, en esa audiencia, ¿no? Planificar en función de, bueno, cuál es el target más adecuado, pero sigue sin ser suficiente, ¿no? Invertimos cuando no tenemos un KPI de ventas o no tenemos el dato de ventas de negocio del cliente, pues oye, les damos datos de preferencia de compra, de engagement, de notoriedad, visibilidad, pero sigue sin ser suficiente. Y, por supuesto, muchos clientes se niegan a compartir datos de negocio. ¿Cuántas veces les pedimos, oye, qué tal te ha ido, dame un dato? Y es muy complicado. Nosotros es verdad que llevamos 4 años y esto pues tenemos una facilidad que nos permite hacer este tipo de medición, ¿no? De seguimiento. Entonces, bueno, pues para demostrar precisamente ese impacto de Digital Out of Home, lo que pusimos en marcha fue un test, un A/B testing, ¿no? Con un modelo de medición, o sea, 2 franquicias diferentes en La Vaguada y en Plaza Norte, un mismo entorno macro y estacionalidad para que fuese todo totalmente comparable, con el mismo mix de marketing. Había una campaña que era de Deep in Cheese, ¿no? De McExtreme, y bueno, pues poníamos el grupo test, que era en La Vaguada, y el grupo de control, que era en Plaza Norte. Y activamos ese modelo econométrico para ver cuál es la incrementalidad sobre el baseline de las ventas del propio restaurante. Hicimos una planificación súper contextual y a medida, donde planificábamos en función de la ubicación, pues bueno, en MUPIs digitales que estuvieran más cerca del restaurante, para potenciar justamente ese impulso inmediato. En accesos al propio centro comercial, cerca y lejos del restaurante. Bueno, aumentábamos un poco la frecuencia. Planificábamos en días de la semana específicos, porque evidentemente los centros comerciales crecen en audiencia, pues llegado el fin de semana, ¿no? Más tráfico de jóvenes, de familias, etcétera, y por tanto hicimos viernes, sábados y domingos. En franjas horarias, en horas hambre, también para impulsar esa venta inmediata. La creatividad, la verdad que aquí es un paso que podemos ir más allá, porque usamos la creatividad genérica también para ver cómo era, sin contextualizar demasiado, ver cómo impactaba en ventas. Y para nosotros la estrategia es, oye, con esta estrategia de contextualización, cómo con la medición somos capaces de demostrar la medición. Pero claro, lo que no se mide, como siempre decimos, no existe. Y por eso tenemos a Dani que demuestra cómo la medición impacta en negocio.
Muchas gracias. Pues para que conozcáis un poco a McDonald's, es un cliente muy avanzado en medición y cada plan de marketing, cada inversión que está haciendo tiene que llevar por detrás un dato de rentabilidad para saber que están tomando las mejores decisiones. Entonces sí que llevamos con ellos 4 años de medición, con un proyecto muy grande, pero nos planteaban un reto diferente, porque estamos acostumbrados desde la medición a ver la rentabilidad total del país y aquí estamos a un nivel muy local y se trataba de hacer un test A/B. Ellos querían saber cómo podían generar venta incremental en los restaurantes y teníamos que medirlo en un restaurante. Pero además, para tenerlo claro, quería que hiciésemos una comparación con un restaurante de características similares. Entonces, activamos en la vaguada y cogimos Gran Plaza 2 para ir comprobando un test A/B. Uno de los restaurantes está puesto ante la acción y el otro no lo tiene, para ver las diferencias. Además, hay un KPI muy importante en McDonald's, que es el ROMS, es el ROI, el retorno de la inversión, y va a ser el KPI que nos mida el éxito, qué rentabilidad estamos consiguiendo. Vais a ver ahora datos de rentabilidad, vais a ver un ROI, pensar que tenemos que medir el 100% de la inversión que hace McDonald's sobre los restaurantes. Es el dato de ROI de un restaurante, son datos de eficiencia bajitos, pensar que hay más de 600 restaurantes. No me voy a parar mucho en la medición, en la metodología, porque ahora os voy a aburrir con un montón de datos. Simplemente que sepáis que detrás hay Marketing Mix Modeling, se trata de ecuaciones matemáticas, que lo que nos ayudan a comprender es qué parte del KPI nos están generando los medios, la inversión que hacemos en marketing, y qué parte es su baseline, qué parte es lo que vende ese restaurante por el hecho de ser McDonald's, la venta base que todos conocemos muy bien. Entonces, a mi derecha vais a ir viendo el Plaza Norte 2, y luego la vaguada, que es en el que hicimos la acción localizada. Entonces empezamos a ver variables. Oye, ¿qué peso tiene el baseline en cada uno de los restaurantes? Un 66 en Plaza Norte, 75 en la vaguada y ese área rojo que es lo que nos están generando los medios totales de McDonald's a nivel nacional. Si entramos en esa parte del incremental, pues vemos qué canales hay y qué porcentaje se llevan de esa tarta. Pues la importancia de la televisión, vemos los canales de exterior, que aquí sé que están aislados, los que se realizan solo en Madrid, el Digital Out of Home que vemos y nos sorprendía mucho cuando hacíamos estos análisis, todo el aporte que tienen en la generación de venta incremental para los restaurantes, y en la vaguada y al final del todo veis un área roja. Esa es la acción local que se hizo, representa un 10% de las ventas durante el periodo de activación y casualmente coincide con un 35%, que es el mayor aporte incremental que ha tenido ese restaurante en todo el histórico de ventas que tenemos. Puede ser casualidad, pero todo hay que ponerlo en contexto, ¿no? ¿Qué inversión estamos haciendo? Pues vamos a ver esos datos de ROMS, esa eficiencia. Ahí la tenéis en rojo, abajo del todo. Es la acción más eficiente que se ha realizado en todo el histórico de la vaguada. Es la única que está por encima de 1. Pero bueno, ¿funciona bien? ¿No funciona? Hay que ponerlo en contexto. Pues sí, esto está siendo muy rentable para el franquiciado. Representa un 10% de las ventas y está generando un aporte del 10%. Si entramos además a valorar cómo fue la campaña, decía Sagrario que está dentro del marco de la campaña de Dipping Cheese. Si comparamos cómo funcionó la campaña en Plaza Norte 2 frente a la vaguada, que es donde teníamos la acción, en la vaguada fue un 180% más rentable esta acción gracias a tener este apoyo de Digital Out of Home. Es una barbaridad de mejora. Porque además algo que vimos cuando estábamos profundizando en el análisis es que tener esta acción localizada en el restaurante ayudaba a que el resto de canales convirtiesen mejor. Televisión, exterior, social, todos los canales convierten mejor. Estamos haciendo y ayudando a que se mejore la aportación de todos los canales. Luego también cuando hacemos este tipo de análisis nos gusta salirnos de la ecuación, del algoritmo, que siempre estamos con datos diferentes. Estos son datos simplemente descriptivos. La vaguada siempre vende más que el Plaza Norte. Pero si cogemos casualmente cuando hicimos la activación localizada de Digital Out of Home, es el histórico donde más diferencia hay entre los dos restaurantes. Otro dato que nos confirma que ha funcionado muy bien. Y luego, este tipo de acciones de medición que hacemos lo que nos ayuda es a valorar qué niveles de inversión o dónde estamos. Y lo que hemos visto y hemos valorado es que todavía podemos aumentar el tipo de inversión que estamos haciendo, el tiempo que podemos tener este tipo de acciones y seguir mejorando ese ROI. Al final os he dado un montón de datos, un poco rollo todos los datos que he dado, pero la conclusión es que es muy exitoso, que lo que hemos hecho ha sido un resultado. Por haceros un resumen, se han invertido 18.000 euros. Hemos generado un 10% de incremental en las ventas de ese franquiciado. Es el máximo de venta incremental que se ha generado en el restaurante. La acción en concreto mejora un 320% el ROMS del Digital Out of Home normal.
Y luego la campaña, frente al test de control, ha sido un 180% más rentable. En conclusión, ha sido un éxito. Entonces, cuando enseñamos estos datos al cliente, lo que nos dicen es ¿cómo podemos hacer esto más grande? La verdad que los datos abruman, pero son realmente necesarios y a nosotros como agencias cada vez nos exigen más demostrar cómo que todo lo que hacemos impacta en su negocio, ¿no? Y debemos de ser ese consultor, ese partner de que le aporte valor y que no solo hable de KPIs de medios que al final se quedan como muy efímeros, ¿no? Bueno, ¿cómo queremos hacerlo más grande? Lo vamos a escalar a más restaurantes porque les hemos conseguido demostrar que les está impactando el negocio, ¿no? Y, por supuesto, hay una serie de cosas que también se pueden hacer pues, más personalizadas pues, a la hora de... Ya hemos activado en función de horarios, activando en fines de semana, tal, pero también podemos activar en función de las audiencias, cómo se comportan, en qué momentos, si el negocio lo que quieren es reforzar, imagínate, desayunos y no solo comidas y cenas, si en determinados días de la semana hay una afluencia mayor de jóvenes o de familias, pues bueno, personalizar un poco más esos mensajes, ya que el medio nos permite toda esa granularidad, ¿no? Y, por supuesto, medir y optimizar y demostrar que lo que hacemos y que el medio pues convierte, no solo a nivel grandes campañas nacionales, sino que realmente pues ese medio de proximidad, ese Digital Out of Home, que también no solo sus propios tiendas o restaurantes pues tienen efecto en venta, sino que necesitan ese empujón de publicidad para que realmente sean la marca elegida a la hora de querer comer, ¿no? Y bueno, es eso, el medio es clave, creemos que la medición es lo que demuestra que tienen que seguir trabajando y no solo nos ayuda a generar esa visibilidad y eficiencias en conectar con la audiencia, sino a negocio, conectar con negocio. Muchas gracias.